Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar acá con ustedes. Un poco para presentarme antes, mi nombre es Federico Bartorelli. Yo tengo el honor, digo, de liderar el área de investigación para Crop Science en Bayer para Latinoamérica, que básicamente es liderar un equipo de 450 personas que en 27 estaciones de investigación diferentes generan productos y generan valor para los productores y para la agricultura en Latinoamérica, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos visitas o cuando tenemos oportunidades de hablar sobre lo que hacemos, nos preguntan sobre la importancia de la innovación y de la disrupción y cómo es que se crea un equipo eh, innovador y disruptivo, ¿no? Claramente las compañías hoy estamos viendo que la disrupción es la gran locomotora de crecimiento en esa carrera por la innovación, y entonces tener en cuenta esto y pensar y hablar un poco sobre el factor humano en esto es sumamente importante. Entonces, yo un poco la idea era compartir con ustedes cómo pensamos nosotros, cómo armamos esos equipos innovadores y disruptivos y cuáles son los factores más importantes, ¿no? Entonces, quizá un aspecto sumamente importante, y uno lo va a ver, uno hoy tiene una disponibilidad de tecnología muy avanzada. En muy pocos años la aceleración en la tecnología para hacer investigación ha sido sumamente importante. Sin embargo, el talento en el equipo sigue siendo el factor más importante, y por eso hablamos de que el punto de partida de la disrupción y de la innovación es un equipo talentoso. Y un aspecto sumamente importante ahí es la diversidad de ese equipo. Nosotros estamos orgullosos un poco de ese equipo y la diversidad que esas 450 personas significan. Y claramente esa diversidad es la que inspira la creatividad. Si uno saliera y uno pensara y comenzara el día con un grupo de personas que pensaran de la misma manera, sería muy difícil conseguir y construir en las ideas de otros. Y básicamente la innovación y la disrupción es por un ecosistema de ideas que se comparten a través de equipos diversos. Entonces, este es el primero de los factores y es sumamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de armar un equipo innovador y disruptor. El segundo aspecto es importante, es que ese equipo esté inspirado por la realidad, ¿no? Y que la lea a través de datos. Nosotros y contabilizamos un poco en el equipo de investigación, cuando hace 4 o 5 años medíamos la cantidad de datos, nosotros veíamos que un año típico nuestro en esas 27 estaciones de investigación, en esos 600 locales de ensayos, nosotros más o menos estábamos entre 20 y 25 millones de datos. Esos eran los datos que analizábamos para tomar decisiones. Sensores, automatizaciones, la información genómica que viene hoy del ADN de cada una de las semillas que nosotros trabajamos, la información matemática, predictiva, que viene de un poco utilizar algoritmos a la hora de generar más datos, hacen que hoy ese número de datos es más de 1.000 millones de datos lo que cada año se genera. Entonces, dos temas acá importantes. Uno es cómo nosotros articulamos y generamos la posibilidad de generar muchos datos. El volumen de datos es sumamente importante, ¿no? Y obviamente la calidad de ellos. Y el segundo aspecto es un equipo que necesita estar inspirado por la realidad. Y es interesante porque en este año, que es un año muy particular para todos en el mundo con esta pandemia, son justamente esos contextos adversos los que inspiran y los que generan disrupciones mayores. Así que estar atento a esa realidad y leerla es sumamente importante, ¿no? Y el tercer aspecto en esto es tener una agilidad digital, tener una mentalidad digital. Nosotros decimos que si uno pensara en el modelo base de decisiones de hoy, es cómo acumulo y genero una cantidad de datos importantes, y es cómo utilizando modelos interpreto esa información para tomar decisiones, ¿no? Va quedando cada vez más de lado la subjetividad. Por eso decimos que uno tiene que ser inclusivo con la inteligencia artificial. Uno
en este camino hacia la digitalización que empezó hace más de 10 años en el área de investigación, uno se da cuenta que al principio hay como una competencia, para decir de alguna forma, entre ese investigador tradicional basado en la observación eh, y la acumulación de datos y los datos que esos modelos generan. Uno tiene que claramente darle lugar a, a esos modelos y nosotros el año pasado decíamos, cuando hacemos de nuevo una evaluación del año, el 72% de las decisiones nuestras en el área de investigación de Crop Science fueron realizadas, que hizo el equipo, fueron realizadas basadas en inteligencia artificial. O sea, son decisiones que tomó un algoritmo y no una persona. Este es un tema fundamental y es un tema que va cada vez más creciente. Generamos datos y esos datos vía un modelo terminan dirigiendo nuestras decisiones. El cuarto aspecto que es sumamente importante es nosotros necesitamos equipos y necesitamos personas que sean experimentadores, que sean líderes de cambio, que tomen riesgo, que estén dispuestos a equivocarse y aprender de los errores, ¿no? Siempre decimos y muchas veces buscamos entender cuántas veces nos equivocamos en el año, porque de esa equivocación, de ese error, es justamente la cantidad de veces que uno termina experimentando algo que no tenía certeza, es lo que genera las disrupciones. Entonces, estar abierto a la experimentación y estar abierto a liderar los cambios y no ser defensivo en eso es sumamente importante también en un equipo de innovación. Y un aspecto quizá más reciente, pero sumamente importante, es este punto de estar abierto a la colaboración y a la co-creación. Si uno mira equipos de innovación hace muchos años, estaban basados en una idea aislada de alguna persona en alguna estación de investigación. Eso hoy es muy difícil. Hoy es un ecosistema de ideas el que alimentamos, de la misma forma como hay un ecosistema de datos. Estar abierto a esta colaboración dentro del equipo, con otros equipos, dentro de la compañía, con otras funciones, y por supuesto también buscando colaboración y co-creación con compañías y startups fuera de nosotros, es sumamente importante para nosotros, ¿no? En la compañía tenemos muchos programas de esos, ¿no? De co-creación, inclusive en estos días se está abriendo un llamado una vez más a startups a trabajar y a presentar sus proyectos para la compañía. Eso lo hacemos, tenemos relaciones de colaboración con diferentes compañías y con diferentes organismos públicos también. Este tema es fundamental, la comunicación, la colaboración, la co-creación es fundamental a la hora de innovar y que esa innovación sea disruptiva, ¿no? Quizá el último de los puntos que coloco acá, que quizás es el principio de toda innovación y toda disrupción, es una búsqueda permanente de creación de valor. Nosotros vemos que las cosas van cambiando las tecnologías, van cambiando las estrategias, van cambiando la forma de conectarse, la forma de trabajar, pero en definitiva la esencia, tanto de la persona como del resultado de una innovación, desde el punto de vista del resultado de la innovación, esa creación de valor, ¿no? Es lo único que en definitiva genera esa disrupción. Si no hay valor creado, no va a haber disrupción conseguida. Y lo mismo pasa a título personal, ¿no? Si cada uno de nosotros no somos guiados por valores personales, de la misma forma es muy difícil trabajar y generar un equipo. Así que estos son algunos de los puntos. Estamos orgullosos un poco de ese equipo innovador, disruptor. Sabemos que es fundamental para el presente y para el futuro de la compañía seguir trayendo ese valor a nuestros clientes, a los productores y siguiendo el camino de generar disrupciones e innovaciones permanentemente. Así que eso era lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias y bueno, y estoy abierto a cualquier necesidad de contacto o de aclaración de algunos de los puntos. Es un tema que como equipo nos gusta mucho hablar
porque nos basamos en el factor humano para esa innovación. Muchísimas gracias.